Damos la bienvenida al doctor Antonio Ciudad Reynó, presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Bienvenido, doctor. Gracias, muchísimas gracias. Damos efectivamente la bienvenida a todos los que han tenido la oportunidad de unirse a esta ceremonia virtual por el 74 aniversario de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Es para nosotros un gran placer poder estar hoy día con ustedes en este día de fiesta para nuestra especialidad. Hoy día hemos recibido la carta de felicitación por diferentes instituciones que nos han felicitado por el día. Entre ellas tenemos a la FLASOC, a la FIGO, a UNFPA, que es el Fondo de Población de las Naciones Unidas, a la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, a PPG, que es Planned Parenthood Global, a la COG, a la Sociedad Peruana de Anticoncepción, a la Academia Peruana de Cirugía, a ASPEFAN, la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, la industria farmacéutica y empresas privadas como Millennium. Se nos han hecho llegar cartas que más o menos en su contexto todas dicen lo siguiente: tengo el agrado de dirigirme a usted para hacerle llegar el cordial y afectuoso saludo a nombre de la institución en la que represento, con motivo de la conmemoración del 74 aniversario de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, destacando el gran trabajo que viene realizando en marco a su misión estratégica, que implica la integración, capacitación, fomento de la investigación y desarrollo de políticas públicas para mejorar la calidad de atención de la mujer en el país en todas las etapas de su vida. Entonces, realmente estamos muy contentos de poder tener estas felicitaciones por todas las instituciones a las cuales he mencionado en este nuestro día. Además, también en este nuestro día, felicitaciones por todas las instituciones a las cuales he mencionado en este nuestro día. Además, también en este nuestro día hemos retomado la tradición de premiar a destacados colegas que han puesto en práctica a lo largo de toda su vida justamente su ejercicio profesional en beneficio de la salud de la mujer peruana. Vamos a premiar a 4 colegas el día de hoy y eso va a ser presentado posteriormente en el transcurso de la reunión. Así que sin más preámbulos, le doy la bienvenida a todos y dejo la palabra a la doctora Mere, quien va a ser nuestra maestra de ceremonias en el evento de hoy día. Doctora, buenas noches. Buenas noches, doctor Ciudad, gracias por la presentación. Buenas noches, colegas. Tengo el gusto de continuar con el programa para hoy. Me complace presentar al doctor Enrique Guevara Ríos, quien es secretario general de la SPOG, nuestra sociedad, quien dará el discurso de orden. Adelante, doctor Enrique. Muchas gracias, doctora Mere, por la presentación. Buenas noches con todas y todos ustedes. Doctor Antonio Ciudad Reynó, presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, presidentes de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia, estimados y estimadas colegas, damas y caballeros. En primer lugar, quiero en nombre de la Junta Directiva, reciban ustedes todos los médicos ginecólogos obstetras un saludo fraterno en nuestro día, reconociendo la relevante actividad asistencial que muchos de nuestros asociados brindan día a día en estos tiempos de pandemia y en la que muchos colegas han enfermado e incluso han fallecido en el cumplimiento de su deber. En este sentido, quiero dar un saludo muy especial a nuestro decano del Colegio Médico, doctor Miguel Palacios Celi, quien además es miembro de nuestra sociedad, que, como ustedes saben, día a día, en forma sacrificada, lidera con mucho acierto el frente médico y exponiéndose él mismo a esta enfermedad. Debo también relevar el alto nivel científico y docente que hemos logrado en el país como una sociedad científica que ha permitido aportar avances y mejoras en la calidad de salud de las mujeres del país, a pesar de tener un sistema de salud que ha demostrado en estos tiempos tener muchas deficiencias, por decirlo menos.
Yo quisiera aprovechar este espacio que me ha permitido el doctor Antonio Ciudad para hacer el discurso de orden, resaltar algunas fechas muy importantes de nuestra ciudad, de nuestra sociedad, así como aquellos colegas que en el transcurso de estos años alcanzaron logros extraordinarios para nuestra sociedad. Además está decir que yo tendría que empezar diciendo que el 30 de junio de cada año se celebra el Día de la Ginecología y Obstetricia Peruana. Y esta fecha fue elegida justamente conmemorando la fundación de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología el 30 de junio de 1947 en el local de la Asociación Médica Peruana Daniel Alcides Carrión, siendo su primer presidente el doctor Constantino José Carvalho Alzamora, hijo de quien es considerado el padre de la ginecología peruana, el doctor Constantino Carvalho Loli. En aquella oportunidad, en su discurso y en asunción al cargo, dijo lo siguiente: esta sociedad se esforzará para recuperar el tiempo perdido y vivirá con un ritmo intenso, porque ella se orienta en el bien, en la verdad científica, en el engrandecimiento de la obstetricia y de la ginecología. Se esforzará por el perfeccionamiento científico y ético de sus socios, teniendo como una aspiración el progreso de nuestra medicina y la mayor grandeza de nuestra patria. Fíjense que estas palabras ya han pasado 74 años y todavía no han perdido vigencia. Recordar que, si bien es cierto, la fundación fue en ese año, recién 51 años después de la fundación de la sociedad, en el año de 1998, siendo el doctor José Casquero Bau presidente de la sociedad, nuestra institución logró que el Ministerio de Salud oficialice el 30 de junio de cada año como el Día de la Obstetricia y Ginecología del Perú, y que ahora se reconoce como el Día del Médico Ginecólogo Obstetra Peruano. Otros hechos importantes que quisiera destacar es que uno de ellos es la aparición de la revista peruana de ginecología y obstetricia. Siendo septiembre del año de 1955 y en la presidencia del doctor Manuel González del Riego, aparece el primer número de la revista Ginecología y Obstetricia, simplemente como una publicación médica que decía Ginecología y Obstetricia, órgano oficial de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Yo quiero resaltar el primer director, que fue el doctor Lucas Molina Navia, su director asociado, el doctor Víctor Basul, padre de quien fuera también el doctor Víctor Basul Nicho, el jefe de redacción, el doctor Gordillo del Boy, secretario de redacción, doctores Jorge Ascenso Cabello, Eduardo Valdivia Ponce y Carlos Castellano. Y en el primer editorial fue el doctor Rodrigo Franco quien resaltó la aparición de la revista y destacando justamente el entusiasmo del doctor Lucas Molina, recordando la fundación de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología del año 47, donde él resaltaba la importancia que tuvo el presidente Constantino Carvalho Alzamora, quien fue creador de la Escuela Ginecológica, y lo mismo resaltando también al doctor Alejandro Bucellú, ¿no?, quien fue justamente el que más impulsó la obstetricia en el Perú. La revista no solo cumpliría su principal función de difundir nuestros progresos, sino que ofrecerá medio propicio para la publicación de nuevos descubrimientos y haría de filtro de la literatura mundial, pues era imposible conocer toda la producción científica dada su magnitud. Y habría de significar una prolongación de la enseñanza universitaria en época de intensa y múltiple especialización. Miren, en estos 74 años de existencia de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, muchos de los aportes que ha brindado la comunidad científica peruana se describen justamente a través de los artículos publicados en la Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia. Y quiero resaltar también la destacada labor de quien desde el 1994 es el editor de la revista, doctor José Pacheco, Paz, presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, y con él ya hemos llegado a 66 años ininterrumpidos de la revista peruana de Ginecobstetricia. Otro hecho importante que también tengo que resaltar es que todos, si hemos llegado a especializarnos en esta hermosa especialidad de ginecología y obstetricia, es porque en el año de 1958 se da la formación de los primeros especialistas médicos en obstetricia y ginecología en la escuela de graduados, dando lugar que en el año 65 se iniciara la especialidad de ginecología y obstetricia
por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el Hospital San Bartolomé, haciendo un reconocimiento muy especial a la labor que hiciera el doctor Abraham Lubnir y también destacando la presencia del doctor Guillermo Benavides, que fue el primer médico que realizó la residencia en ginecobstetricia. No puedo dejar de mencionar un reconocimiento muy especial al doctor Ramiro Yanque Montúfar, uno de los primeros residentes de ginecobstetricia del Hospital Maternidad de Lima y que luego fue el coordinador del residentado de ginecobstetricia en la sede y maestro mío y maestro de muchas generaciones de residentes. A partir de esa fecha, miren cuántos miembros de nuestra sociedad se ha incrementado. Algo que tengo que destacar de nuestra sociedad es que es una sociedad médica principal reconocida por el Colegio Médico del Perú, es su brazo principal en temas de ginecología y obstetricia y como tal no solo lleva a cabo actividades académicas para todos los médicos ginecobstetras del país, sino también participa desde su fundación en la gestión del Colegio Médico a través de sus comités o comisiones. Tengo que resaltar las actividades de educación médica que se llevan a cabo a través de las sesiones científicas regulares y que actualmente, gracias al proyecto FIGO que está realizando la sociedad, se realizan también sesiones científicas extraordinarias y sesiones científicas para las filiales. Tenemos en la actualidad 18 filiales que se están beneficiando con estas sesiones científicas, con una gran participación de los miembros del SPOG. Hace poco, en el mes de junio, tuvimos una sesión científica extraordinaria para filiales que era sobre métodos para inducción del trabajo de parto y se registraron 700 participantes y participaron cerca de 400 miembros de la sociedad. Entonces, además, se realizan jornadas de ginecobstetricia para médicos residentes de la especialidad en coordinación con las universidades. Se lleva a cabo todos los años una jornada internacional de ginecobstetricia cada 2 años y un congreso internacional de ginecobstetricia también cada 2 años. Y en los últimos años ha habido una gran expectativa y una gran participación, llegando a casi 1000 participantes, 1000 médicos ginecobstetras, no solamente del Perú, sino también del extranjero. Y estamos seguros de que esta gran participación se debe a la alta calidad científica de estas actividades que permite la actualización de los médicos ginecobstetras. Por otro lado, quiero resaltar que la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología mantiene muy buenas relaciones con organizaciones internacionales de cooperación externa en el Perú, como por ejemplo, y ya lo había mencionado nuestro presidente, la Organización Panamericana de la Salud, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, y con muchas organizaciones también nacionales como la Mesa de Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, de la cual la SPOG forma parte, Flora Tristán, Católicas por el Derecho a Decidir, y últimamente Medical Students for Choice, la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina Perú, Interquorum, Proyecto de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, y muchas otras organizaciones. Algo que hay que resaltar mucho es el trabajo con organizaciones de jóvenes, de las que he mencionado varias, y esto es brindando asistencia técnica sobre aspectos de salud sexual y reproductiva para que ellos luego puedan informar en forma adecuada, especialmente a las mujeres y a las futuras generaciones, sobre sus derechos sexuales y reproductivos y sobre salud sexual y reproductiva. Además, mantenemos una relación muy estrecha con las diferentes sociedades científicas en el Perú, así como con la Academia Nacional de Medicina y la Academia Nacional de Cirugía, donde la sociedad ha participado en varias oportunidades. Por otro lado, la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología es filial de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia y de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología. Tiene vínculos además estrechos con asociaciones muy prestigiosas del extranjero, como es la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, la Sociedad Canadiense de Ginecología y Obstetricia, y conforma además el Distrito 6 del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología. Como ustedes ven, más allá de cumplir con los objetivos de una sociedad médica tradicional, como es la del desarrollo académico de sus asociados, nuestra sociedad ha roto los moldes y participa en políticas de salud pública, no solo como institución consultiva, sino también en el apoyo de formulaciones e implementación de políticas públicas en salud sexual y reproductiva que propone el Ministerio de Salud, como es el caso del aborto terapéutico, la prevención de la violencia de género y también en la defensa de estrategias claves para la salud sexual y reproductiva, como fue el respaldo a la anticoncepción oral de emergencia. Recientemente, la actual gestión de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología ha brindado asistencia técnica al Ministerio de Salud para lograr
la vacunación de las gestantes en el país, reconocer que las gestantes es una población vulnerable y que gracias al apoyo de distinguidos y prestigiosos colegas, esta propuesta ha sido aprobada, iniciándose la vacunación, como es conocimiento de ustedes, de las gestantes. Y también está en proceso y ya prácticamente para la presentación de una propuesta conjunta que se ha hecho con la Organización Panamericana de la Salud y el Fondo de Población de las Naciones Unidas para la reducción de la muerte materna en el marco de la pandemia por COVID-19. Otra de las actividades no tradicionales de una sociedad, pero que el SPOC la considera como muy importante, es la búsqueda de la sostenibilidad a través de la formulación e implementación de proyectos de desarrollo en salud sexual y reproductiva, y esto ya lo viene haciendo desde el año 2005. Entre ellos yo tengo que destacar el proyecto del Fondo de Población de las Naciones Unidas, que fue un proyecto de fortalecimiento de capacidades locales en anticoncepción oral de emergencia en 11 regiones del Perú, que fue en el 2006, conjuntamente con PRONSEX. Con la FIGO, fíjense, la buena relación que tenemos con FIGO nos ha permitido desarrollar 4 proyectos muy importantes. Uno fue el proyecto de manejo activo de la tercera etapa del parto, entre el año 2005 y 2006. El segundo fue entre el 2006 y 2010, el proyecto Salvando Madres y Recién Nacidos en los establecimientos de salud de la red Morropón Chulucanas. En el marco del proyecto Salvemos las Madres de FIGO. Y acá tengo que destacar justamente que este proyecto se inició con las gestiones del doctor Valentín Jaime Cercovich, luego continuó con la gestión del doctor Miguel Gutiérrez Ramos y terminó con la gestión de la doctora Rosario Gutiérrez Pantoja. Y recordar que este proyecto estuvo coordinado por nuestro recordado y estimado colega y amigo, doctor Eduardo Maradiaga, conjuntamente que él en ese momento era paz presidente de la sociedad, conjuntamente con el doctor Juan Treyes, también paz presidente de la sociedad. Tengo que decirles que la FIGO destacó el éxito de este proyecto. El otro proyecto que también se hizo con la FIGO fue la iniciativa contra el aborto inseguro, realizado en 43 sociedades de ginecobstetricias del mundo, entre los años 2007 y 2018, destacando la labor del coordinador general de este proyecto, que bueno, es muy conocido por nosotros, el doctor Aníbal Faúndez, pero por Perú estuvo el doctor Luis Tábaro Orozco, coordinador regional de América Latina y el Caribe, quien llevó muy bien, con mucho éxito, este proyecto. El doctor Luis Tábaro Orozco también en ese momento era paz presidente de la sociedad. En la actualidad, la sociedad volvió a ser seleccionada por FIGO para desarrollar un nuevo proyecto entre 2019 y 2022, Advocacy en Aborto Terapéutico en el Perú. Fíjense que solamente 10 sociedades científicas fueron seleccionadas, y para ser seleccionada tuvo una evaluación externa y varias reuniones con FIGO en el 2018 durante la presidencia del doctor Pedro Mascaro. La FIGO solo seleccionó, como vuelvo a repetir, a 10 sociedades científicas de ginecobstetricia en el mundo, 2 de ellas de Latinoamérica, una es Panamá y la otra era Perú, y 8 eran del África. Luego el proyecto ha continuado con la presidencia del doctor Juan Matsumura, quien ha brindado todo su apoyo para que siga teniendo éxito este proyecto, y en la actualidad se viene desarrollando bajo la presidencia del doctor Antonio Ciudad a nivel de las 18 filiales de la sociedad. Otro proyecto que tengo que destacar, que en este momento también se viene haciendo, es Parenthood Global. Es un proyecto de fortaleciendo las competencias en salud sexual y reproductiva para el ejercicio de los derechos desde el año 2017 y terminará en el 2022 en las regiones del Perú, coordinado por el destacado doctor Luis Flores. Entonces, como ustedes ven, hay mucho trabajo que se está haciendo que sale, como he dicho anteriormente, del molde usual de una sociedad científica. En la actualidad, fíjense, la sociedad está en la búsqueda de fondos para seguir desarrollando proyectos, algo que nunca hemos hecho con anterioridad, y a través del apoyo que tenemos de FIGO, por la buena relación que mantenemos con ella, y en la actualidad con la asistencia técnica de la consultora Hanvalk, recaudación de fondos de Holanda, y también FIGO está apoyando a la sociedad para entrar en contacto con las Naciones Unidas a través de sus diferentes comités para apoyar las recomendaciones de los tratados internacionales para disminuir las causas de morbilidad y mortalidad materna en el Perú. Estos son hechos muy importantes que se están dando en la actualidad. También hay un trabajo muy intenso con la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, y algo que tengo que destacar es que recientemente ha sido elegido como director ejecutivo de la FLASOC el doctor Miguel Gutiérrez Ramos, paz presidente del SPOC, algo que nos llena
de mucho orgullo y a quien le deseamos los mejores éxitos en su gestión. Recientemente, la SPOG ha brindado asistencia técnica al Ministerio de Salud, como ya lo manifesté anteriormente, para lograr la vacunación de las gestantes. Como se puede apreciar, estamos trabajando mucho para cumplir la misión que tenemos como SPOG. ¿Cuál es la misión de la sociedad? Integrar, capacitar, fomentar la investigación y el desarrollo de políticas públicas para mejorar la calidad de atención de la mujer en el Perú en todas las etapas de su vida y cumplir la visión de nuestro Plan Estratégico 2017-2021, que al 2021 la SPOG sea una entidad científica, técnica, social, autosostenible, líder nacional y con proyección internacional que reúne a los especialistas ginecobstetras del país en torno a la capacitación e investigación, participando activamente en el diseño y desarrollo de las políticas de salud para la mujer peruana, sustentados en una conducta ética, honesta y deontológica. Creo que todos debemos sentirnos muy orgullosos de pertenecer a una sociedad académica moderna, que tiene un trabajo muy intenso, tanto en el plano académico, científico y docente, como en el plano de la salud pública y de las políticas públicas. Celebremos este día, colegas, con mucha alegría y con mucho orgullo, recordando a todos los grandes maestros que nos antecedieron y nos dejaron un legado inmenso de compromiso con nuestra especialidad, y a las generaciones futuras, orientándolos a seguir el camino que nos hemos trazado en favor de la salud de las mujeres en el Perú. En nombre de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, les deseamos un feliz día de ginecología y obstetricia peruana. Muchas gracias. Gracias, doctor Guevara, por sus palabras. A continuación, seguimos con el programa y me complace presentar al doctor Ricardo Álvarez Carrasco. Él va a presentar el tema Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, un antes y un después en la historia de la obstetricia y ginecología peruana. El doctor Álvarez es médico cirujano especialista en patología clínica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, jefe del área de inmunología del Instituto Nacional Materno Perinatal, miembro principal de la Asociación Médica Peruana de Patología Clínica, miembro del Comité Directivo del Fondo Editorial Comunicacional del Colegio Médico del Perú, prosecretario de la Academia Panamericana de Historia de la Medicina, distinguido con la medalla y diploma al mérito del Colegio Médico del Perú en 2014 y la medalla y diploma al mérito extraordinario del Colegio Médico del Perú en el 2017. Adelante, doctor Álvarez. Muy buenas noches. En primer término, agradecer al señor presidente y la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia por esta invitación. En segundo término, aunarme a la felicitación por este día jubilar de vuestra institución y paso a hacer la exposición denominada Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, un antes y un después en la historia de la obstetricia y ginecología peruana. ¿La que sigue, por favor? Bien. En primer término, como cuestión previa, pido disculpas por las omisiones que voy a cometer, porque el tiempo es muy corto para esta exposición. Entonces vamos a iniciarla diciendo que don José Hipólito Unanue Pavón fue el padre de la medicina peruana y el que en primera instancia pensó la necesidad de que la obstetricia se convirtiera en un arte de la ciencia médica. Antes de eso, la obstetricia había sido de alguna forma vista como una rama menor del arte de la medicina. Por ello, la que sigue, en el año 1808, cuando se funda el Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando, se incluye el curso de obstetricia en el plan de este nuevo colegio. Fue la primera vez que se enseñó obstetricia en la medicina peruana. Antes no se había enseñado formalmente bajo ningún régimen educativo. ¿Que sigue, por favor? Aquí está lo que les digo. En el cuadro sinóptico del Real Colegio de Medicina y Cirugía se incluye
el curso de obstetricia anatómica, quirúrgica y médica. ¿Qué sigue, por favor? Desgraciadamente, UNANUE no previó que este cuadro sinóptico era demasiado ambicioso y no pudo plasmarse en su integridad por la falta de una plana docente suficientemente amplia para poder desarrollarlo tal cual. Por eso es de que, digamos, quedó como un proyecto que no se pudo plasmar en el 100% de su integridad. El 30 o el 10 de octubre de 1826, Andrés de Santa Cruz firmaba el decreto de fundación de la Casa de Maternidad y el Colegio de Partos. Este dispositivo fue inspirado por don Hipólito Unanue. ¿Qué sigue, por favor? De esta manera, dicha entidad se convirtió en la primera maternidad de la América Latina. ¿Qué sigue? Hacia mediados del siglo XIX, José Cayetano Heredia inicia profundos cambios en la enseñanza de la medicina, pero tiene en cuenta lo que le ocurrió a UNANUE. Por eso es de que él toma previsiones para poder contar con una plana docente. Entre ellas, la que sigue, por favor. En el año 1852, envía a sus exalumnos más brillantes a Francia, específicamente a París, para estudiar diversas ramas de la medicina. Y así es como Francisco Rosas, José Casimiro Ulloa, José Pro, Rafael Benavides Roa y Camilo Segura Cordero viajan a Francia. ¿Qué sigue, por favor? Camilo Segura estudia cirugía y partos en la Universidad de la Sorbona de París y regresa al Perú junto con sus colegas en el año 1853. ¿La que sigue? Sin embargo, antes de su partida ya la Beneficencia Pública en 1848 lo había nombrado director de la Casa de Maternidad, que funcionaba por entonces al interior del Hospital Santa Ana. Y vale la pena decir algo que ya se ha mencionado en otras investigaciones. La actual maternidad de Lima es la que refundó el doctor Segura, no la que fundó Benita Cadó de Fesel, que desapareció en determinado momento. La actual maternidad de Lima, como la conocemos, es obra del doctor Segura. ¿Qué sigue, por favor? Bien, el 9 de septiembre de 1856 se funda la Facultad de Medicina de San Fernando como parte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Qué sigue? Esta fue la primera vez que se estableció una organización escolarizada en la enseñanza médica, a través del plan de estudios que había elaborado Cayetano Heredia y sus más allegados. ¿Qué sigue? Es de esa manera que el doctor Camilo Segura es nombrado maestro fundador de la Cátedra de Clínica Externa y Parto. ¿Qué sigue? Entre el año 1857 y 1876, la Casa de Maternidad se traslada al edificio del recogimiento de amparadas, que actualmente es el local de la Escuela de Bellas Artes. ¿Que sigue, por favor? Allí Segura desarrolla o revoluciona la obstetricia en el Perú. Lamentablemente, este insigne médico fallece de una enfermedad crónica pulmonar el 24 de octubre de 1863. ¿Que sigue? Ese año el doctor José Pro es designado director de la maternidad y el Colegio de Partos. ¿Que sigue? Al año siguiente renuncia y estos cargos son conferidos al doctor Rafael Benavides Roa. ¿Que sigue? El 6 de agosto de 1866 se creaba en San Fernando la Cátedra de Partos, Enfermedades Puerperales y de Niños, siendo designado Benavides como catedrático fundador de este nuevo curso. ¿Que sigue? El 12 de junio de 1878 ocurre el primer gran hito de la ginecología peruana. El doctor José Lino Alarco efectúa la primera cirugía intraperitoneal exitosa, que en este caso una ovariectomía, que desarrolló en el domicilio de la paciente, que sobrevivió a este procedimiento. ¿Que sigue? Vienen los luctuosos años de la guerra con Chile. Desgraciadamente, la medicina peruana tiene un gran retroceso, tanto en su enseñanza como en su práctica. Pero los médicos ginecobstetras también dan su cuota de sangre y participan en los diferentes estamentos sanitarios del ejército peruano. Uno de los más destacados fue el doctor Samuel García, que sentó plaza como capitán del batallón de reserva número 36. ¿Que sí? Este médico, luego de la guerra, en 1885, inicia la atención en el consultorio gratuito para embarazadas en la maternidad de Lima, que es el primer servicio de control prenatal que existe en nuestro país. ¿Que sigue? Desgraciadamente, durante el siglo XIX,
en el resto del país, el arte obstétrico continuó siendo ejercido casi exclusivamente por las llamadas comadronas, que carecían de conocimientos elementales para afrontar las complicaciones de la gestación y el parto, con las graves consecuencias para la parturienta y el recién nacido. ¿Qué sigue? No obstante, en algunas de las ciudades principales del país, había algunos médicos peruanos y extranjeros que practicaban obstetricia, siguiendo las pautas científicas aceptadas por entonces. ¿Qué sigue, por favor? Un caso importante de mencionar y emblemático es el caso del Hospital San Juan de Dios de Arequipa, fundado en la época colonial y que se extinguió en 1912. En los últimos años de su existencia, allí practicaron la obstetricia dos connotados médicos, el doctor Pedro José Ramírez, que había sido instruido en Europa, y el doctor Benigno Ramírez del Villar, que había sido entrenado en Alemania. Sigue, por favor. El 27 de diciembre de 1895 se da la ley que crea la Cátedra de Ginecología durante el régimen de Nicolás de Pierola. ¿Sí? 2 años después se da la Resolución Suprema del 19 de junio de 1897 que nombra al doctor Constantino Carvalho Lolli como profesor titular fundador de la Cátedra de Ginecología. ¿La que sigue, por favor? Bueno, como una cuestión anecdótica, el nombre real, verdadero del fundador de la ginecología en el Perú es Tendulio Constantino Carvalho Lolli, pero él nunca utilizó el nombre Tendulio, por razones obvias. Aquí viene la copia de la partida de bautizo que de alguna manera confirma este acerto que acabo de mencionar. ¿Me sigue, por favor? Bien, el doctor Carvalho dicta la clase inaugural el 17 de agosto de 1898 en la sala de Nuestra Señora de la Merced del Hospital de Santa Ana. Sigue, por favor. En ese lugar se instaló el primer quirófano moderno que hubo en el país. ¿La que sigue? Eso revolucionó la cirugía nacional en general, pero en particular la de la ginecología y la obstetricia. ¿La que sigue? En aquel quirófano, por ejemplo, se hicieron cosas que ahora parecen rutinarias, pero que en ese momento eran totalmente inéditas y novedosas. Por ejemplo, se esterilizó prolijamente el instrumental antes de cada procedimiento. El doctor Carvalho trajo el primer pupinal que hubo en el Perú. Se instauró el lavado de manos previo y obligatorio a las intervenciones quirúrgicas. Y se generalizó el uso de los guantes de Hebe y las mascarillas faciales. Antes de eso, las cirugías muchas veces se hacían a mano pelada. El doctor Carvalho es el que instaura estos materiales de protección para la bioseguridad propia y del paciente. ¿Que sigue, por favor? Bien, en este servicio se formaron cirujanos de la talla de Eduardo Bello Porras, Pablo Mimbela y Miguel Cecilio Aljovín. ¿Que sigue, por favor? El 31 de mayo del año 1900, el entonces interno del Hospital de Santa Ana, Alberto Leonardo Barton Thompson, que luego sería el descubridor del agente etiológico de la enfermedad de Carrión, realiza una operación cesárea en una gestante fallecida y extrae a un niño que sobrevive, siendo este feliz resultado el primero de nuestros anales médicos. Sigue, por favor. En el año 1909 ingresa a laborar en la maternidad de Lima don Ernesto Febre Sodrosol, hombre formado en San Fernando y que hace su posgrado en Francia y trae todas las técnicas de Europa que desarrolla en la maternidad y que años después permitiría conseguir su autonomía institucional. ¿Que sigue, por favor? El 2 de mayo de 1910 se realiza la primera cesárea en nuestro país en la que sobreviven la madre y el niño. Se realizó en el Hospital San Juan de Dios del Callao. ¿Que sigue, por favor? El cirujano que la efectuó fue el doctor José Belisario Fidel Sosa Artola. ¿Que sigue? Aquí vemos una interesante imagen que corresponde al año 1913. Es la Sala Santa Rosa de la maternidad cuando funcionaba dentro del Hospital Santa Ana. ¿Que sigue, por favor? Bien, el 10 de marzo de 1920 fallece el doctor Constantino Carvalho Lolli, maestro y fundador de la ginecología peruana. Puede regresar, exactamente. Si ustedes ven, este es el sepelio, esta imagen corresponde a su sepelio, y están llevando el féretro el doctor Carlos Monge Medrano, que luego fue un famoso médico que hizo los estudios de biología de altura. Al extremo derecho está el doctor Estanislao Pardo Figueroa, que muchos conocen por
por el auditorio del Hospital Loaiza. ¿Que sigue, por favor? Cuando muere Carvalho, la cátedra de ginecología se concursa entre el doctor Miguel Cecilio Alcobín y el hijo de Carvalho, siendo ganador el primero de ellos, quien ejerce la cátedra por 14 años, entre 1920 y 1934. ¿Que sigue, por favor? En el año 34 accede a esta cátedra el doctor Constantino José Carvalho y la mantiene en ejercicio hasta el año 52 en que fallece. ¿Que sigue, por favor? La sala de la Merced que hemos mencionado en el Hospital Santa Ana estuvo en pie poco más de un cuarto de siglo, entre 1898 y 1924, en que el Hospital de Santa Ana fue extinguido para ser reemplazado por el Hospital Arzobispo Jerónimo Loaiza. ¿Que sigue? Al extinguirse el Hospital Santa Ana, el doctor Carvalho pasa a trabajar en el Hospital Loaiza y ocupa la jefatura primero de cirugía infantil y ortopedia y luego el servicio de ginecología, que jefatura hasta el día de su muerte. ¿Que sigue, por favor? Entre tanto, en diciembre de 1924, la maternidad de Lima consigue su tan ansiada autonomía. Si bien es cierto, la maternidad nace como una entidad autónoma, a través del tiempo termina siendo parte de otros hospitales, y el doctor Febres, gracias a su gran esfuerzo y también a sus relaciones personales y políticas, logra que la maternidad se convierta en un ente autónomo que no dependa de ninguna otra entidad. ¿Que sigue, por favor? El 22 de diciembre del año 37, el doctor Víctor Bazul Fonseca realiza la primera cesárea segmentaria exitosa en los anales médicos nacionales en este establecimiento. ¿Que sigue? También en la maternidad de Lima, el 14 de mayo de 1939, se realiza una operación cesárea histórica a la niña Lina Medina Loza, la madre más joven de la historia del mundo. Fue madre a los 5 años, 7 meses, 21 días. ¿Que sigue, por favor? El diagnóstico inicial era un parto normal. El doctor Gerardo Lozada fue designado como cirujano principal. El doctor Rolando Colareta fue el anestesiólogo, y vale la pena mencionar que el doctor Colareta era ginecostetra y que se había especializado en hacer anestesias para este tipo de operaciones. Aquí sigue. Y el ayudante fue el doctor Alejandro Baceló Herrera, que por entonces era subdirector de la maternidad de Lima. ¿Que sigue, por favor? El lunes 30 de junio de 1947 se funda la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, en el antiguo local de la Asociación Médica Peruana Daniel Alcides Carrión. Concurren a esa sesión inaugural 24 médicos especialistas. ¿Que sigue, por favor? Los asociados eligen como su primer presidente al doctor Constantino José Carvalho Zamora, quien sienta las bases administrativas y normativas de la institución que permitieron su desarrollo en los años subsiguientes. ¿A qué sigue? En septiembre del año 55 aparece el primer número de la revista Ginecología y Obstetricia, órgano oficial de esta sociedad. ¿Que sigue? Entre el 15 y 20 de marzo del año 59 se desarrolla el primer Congreso Peruano de Obstetricia y Ginecología en la ciudad de Lima. Aquí pueden apreciar la medalla conmemorativa a ese evento que pertenece a mi colección personal. ¿Me sigue, por favor? En el año 1961 se inauguraba el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé en Lima. ¿Me sigue? Y es allí donde se inicia, a través de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, una residencia de obstetricia, dirigida por el doctor Abraham Ludwig Greenberg. A partir del año 64, esta residencia se convirtió en ginecología y obstetricia, que es la que finalmente, de alguna manera, consolida la unificación de la especialidad que ya venía, o que tenía sus primeros antecedentes en la década de 1920. ¿Que sigue, por favor? Aquí vemos al doctor Ludwig en un agasajo que se le dio en el Paraninfo de la Facultad de Medicina el año 2015, 2 años antes de su fallecimiento. ¿Que sigue, por favor? Esta T de cobre y el espiral en los años subsiguientes serían probablemente los DIUs más utilizados en la práctica médica peruana. ¿Que sigue, por favor? En el transcurso de la década del 60 llegaría al Perú la anticoncepción oral.
Sin embargo, habría que esperar hasta 2 decenios más allá para que se difundiera de manera masiva. En la década de 1990 se comenzaría a emplear la anticoncepción subdérmica, que sigue. En la década del 70, la mamografía es introducida al Perú por la doctora radióloga Ladis del Pino Artadi, que había estudiado este procedimiento en Filadelfia, Estados Unidos de América. Con ello se comienza una nueva era en el diagnóstico del cáncer de mama, haciendo el diagnóstico mucho más precoz y por tanto la prognosis mucho mejor. ¿Qué sigue, por favor? En el año 77, el médico radiólogo Helio Quiroz Díaz introduce la ecografía al Perú, y poco después le da uso obstétrico el doctor Manuel Mancilla Barbarán en la maternidad de Lima. ¿Qué sigue? En el año 1982 llega el doctor José Augusto Barzalo Burga al Decanato Nacional del Colegio Médico del Perú, siendo el primer ginecobstetra que ocupó este cargo. ¿Qué sigue, por favor? A fines de 1989 se realizó por primera vez en el Perú la fecundación in vitro, gracias a un grupo de médicos peruanos encabezados por los doctores Luis Gilberto Noriega y Ladislao María Parzaca, ambos ginecobstetras del Instituto de Ginecología y Reproducción de Lima, donde fue concebida la niña que llamaron Victoria y que nació en agosto de 1990. ¿Qué sigue, por favor? El 19 de junio de 1998, la resolución ministerial dada por el Ministerio de Salud determina o establece que el 30 de junio será el Día de la Ginecología y Obstetricia Peruana, y desde esa fecha hasta la actualidad se celebra anualmente, todos los años. ¿Qué sigue, por favor? En el año 2006, la revista institucional cambia su nombre por el de Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia. ¿Qué sigue? Esta publicación es una de las más importantes de la orden médica, estando indexada en diversas bases internacionales. ¿Qué sigue? Esta publicación es dirigida desde el año 1994 hasta la actualidad por el doctor José Pacheco Romero. ¿Qué sigue? En el año 2008, la Sociedad de Obstetricia y Ginecología logra su reinscripción como sociedad médico-científica. ¿Qué sigue? Una cosa que vale la pena mencionar es el caso de la anticoncepción oral de emergencia, o llamada píldora del día siguiente. En el año 2001, una resolución ministerial había autorizado al MINSA a su uso como política pública y distribución. ¿La que sigue? Sin embargo, en el año 2004, una ONG llamada Acción de Lucha Anticorrupción interpone ante el Tribunal Constitucional una acción de amparo contra el MINSA para evitar que iniciara la distribución de este tipo de anticoncepción, insistiendo sobre su supuesto efecto abortivo. ¿Qué sigue, por favor? Lamentablemente, el año 2009, el tribunal declaró fundada esta demanda y prohibió al MINSA su distribución. Sin embargo, no impedía la venta de esta píldora en las farmacias y boticas privadas del país. ¿Qué sigue, por favor? En el año 2006, también el Tribunal Constitucional aceptó una acción de inconstitucionalidad presentada por el Consejo Nacional del Colegio Médico del Perú contra la ley que creaba el Colegio de Obstetras del Perú, ya que este dispositivo atentaba contra la autonomía universitaria, pues no tomaba en consideración que la profesión de obstetra ya existía como una especialidad del médico ginecobstetra, el cual pertenecía al Colegio Médico del Perú desde su fundación. ¿Qué sigue, por favor? Lamentablemente, en el 2007, el Tribunal Constitucional declaró infundada esta demanda. Sin embargo, el magistrado González Ojeda emitió un voto favorable a la solicitud del Colegio Médico. ¿Qué sigue, por favor? La cirugía fetal es una de las subespecialidades que ha tenido mayor realce en estos últimos años y es mérito de diversos médicos. Voy a mencionar algunos: el doctor Albina Gorta, el doctor Molina, el doctor Torres, que sigue, y en particular el doctor Walter Ventura. ¿Que sigue, por favor? También es importante en los últimos años el desarrollo de la cirugía mínimamente invasiva en la oncología ginecológica, que se ha desarrollado en diversos establecimientos. Descansa en paz, Adrián, todos te recordaremos con mucho cariño. ¿Que sigue, por favor? A pesar de este luctuoso suceso,
no es óbice para que yo felicite a la sociedad por su 74 aniversario y desear fervorosamente que continúe una larga y fructífera existencia. ¿Que sigue? Muchas gracias.